bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de Mamá Nerd. Y bueno, esta vez les vengo a hablar de un libro que a mí me gusta muchísimo. Este libro se llama Tu hijo, tu espejo. No sé si alguien ya ha tenido oportunidad de leerlo. La verdad es que no es un libro nuevo, es un libro como de principios de los 2000. Yo creía que era más viejito inclusive, pero lo revisé y sí, por ahí es más o menos de esa época. Hola a todas y todos los que se están uniendo. Entonces, bueno, este libro me parece súper importante y les cuento cómo llegó a mis manos. Yo estoy en un curso, estaba en ese entonces, era un taller de escucha activa. Y en ese taller empezamos a hablar de los hijos y etcétera, y nos recomendaron este libro. De hecho, nos lo dejaron así como de tarea para irlo revisando. Y yo en ese entonces, mi hija pequeña, mi hija que ahora es grande, pues estaba todavía muy pequeñita. Y en ese entonces yo como que necesitaba cosas prácticas, tips, que me dieran consejos, que me dijeran así como A, B, C, qué hacer. Y cuando comenzaron con este libro, como que yo me decepcioné un poco y dije, a ver, se van a poner muy profundos y psicoanalíticos y no sé qué. Y yo lo que quiero son respuestas, son cosas que hacer, prácticas, así como para la vida. Pero ya con el paso del tiempo me di cuenta de la importancia de este libro. Creo que cuando nos dan solamente los tips o solamente el qué hacer, el ABC, está muy bien, yo me dedico a eso. Pero también creo que hay una parte en la que tenemos que hacer una reflexión profunda, ir un poquito más allá para poder resolver las cosas de manera profunda. De otra manera puede ser que el tip, el consejo, lo que te mandaron las amigas o lo que sea, te funcione un ratito. Y después de ese ratito vuelvas a caer en lo mismo o vuelvan a caer como sistema familiar en lo mismo. Entonces, a mí me gusta mucho porque justo este libro habla de las cosas inconscientes. Por cierto que creo que nunca lo he mencionado. La autora es Marta Alicia Chávez y es muy buena. La lectura es muy fluida. Como ven, pues es cortito. A mí me pareció cortito, no sé cuántas páginas son, pero es cortito. Y entonces, ella de lo que nos habla es de que hay cosas que están en nuestro inconsciente que muchas veces provocan que nuestros hijos o nuestras hijas actúen de cierta manera. O inclusive, hay veces que ella o él actúa de X manera que ni siquiera es como mala, inadecuada o dañina, pero que son nuestras interpretaciones a partir de nuestras proyecciones lo que hacen que esos comportamientos sean difíciles. Hace poco les puse un post de los hijos Oasis y los hijos Maestro. Y esta realmente es una parte bien cortita del libro. Nada más lo toca así como en un par de páginas y a mí me parece que se pudo haber explayado más porque yo me sentí súper identificada con esto. El hijo maestro, que ella le llama así y me parece súper adecuado que le llame así, es esa hija o ese hijo que te hace batallar, que todo el tiempo estás viendo cómo, estás preguntando, ya les decía yo que te hace ir a terapia, que te hace hacer test, escuchar programas, meterte a YouTube, porque ¿cómo le haces con ese hijo o esa hija que no quiere comer, o que no se duerme, o que no agarra el pecho, o que no suelta el pecho, que no te deja dormir, en fin? Muchas veces es el primer hijo o la primera hija que nos está enseñando todo acerca de la maternidad. Pero hay veces que es el segundo o la segunda, o quizás si hay más hijos pueda tener otro lugar, pero hay veces que es el que viene después o la que viene después, porque ya nos agarran más cansadas o más cansados, porque ya es otra dinámica familiar y quizá con el primero o primera teníamos energía, etcétera. Y el hijo que no es así, que no cumple estas características, entonces es el hijo o hija oasis. Este hijo o hija oasis es fácil, todo fluye, la relación es como más padre. Si alguien te dice, oye, vas al súper, sí, que te acompañe, ¿quién? Ese que de primera impresión o de primera impulso tú eliges, muy probablemente sea tu hija o hijo oasis, porque su compañía te parece más sencilla. Ahora, esto no quiere decir que sea el hijo favorito o la hija favorita y el hijo no favorito, porque esto puede causar mucha culpa y yo creo que no va por ahí.
Estoy segura de que todas y todos aquí amamos a nuestros hijos profundamente, pero también les puedo decir que a cada uno lo amamos de manera diferente. No podemos compararlos así como si fuera una balanza, como muchas veces no podrías escoger entre a quién amas más, a tu mamá o a tu hijo. O sea, es un tipo de amor distinto. Pero entonces, no se trata del hijo malo y el hijo bueno. Creo que es muy precisa la autora y me parece esto muy útil, el hecho de que el hijo maestro está aquí en la tierra por una razón. Ella se pone como un poco mística en el sentido de que los hijos nos eligen y de que nuestras almas se encuentran y todo así. Yo no me quiero poner así como tan casi religiosa, pero sí les quiero decir que sí voy con la idea de que es maestro o maestra, porque nosotros le podemos empezar a cambiar el sentido. Cuando empecemos a tener problemas o batallar o así, podemos verlo desde el enfoque de ¿qué me está enseñando? ¿Qué estoy aprendiendo de mí misma a partir del comportamiento de él o de ella? ¿Realmente su comportamiento, visto así de manera objetiva, es un problema? ¿O el problema es mi interpretación de los hechos, mi cansancio, otras cuestiones que serían más profundas? Y miren, algo que a mí me gusta mucho es que ella explica lo que son las proyecciones. Las proyecciones son mecanismos inconscientes, que por eso a veces se vuelve ya esto un poquito más intrincado y complicado. Son inconscientes, no sabemos hasta que no tenemos un profundo análisis de nosotros mismos o de nosotras mismas, no sabemos que están ahí, pero estas proyecciones van actuando sobre nuestros hijos y sobre todo con ese hijo maestro o esa hija maestra. Puede ser que en ambos actúen un poco, pero con el hijo oasis puede fluir un poco mejor porque no proyectas en él o en ella eso que tú traes dentro. ¿Y qué pueden ser las proyecciones? Tus carencias de la infancia, tus traumas, la relación con tu papá o con tu mamá, algo que querías lograr y no lograste, algo que querías ser y no fuiste. Todo eso lo vamos volcando en nuestros hijos y muchas veces vamos tomando papeles así como si se tratara de una obra de teatro. Por ejemplo, tú puedes tomar en algún momento el papel de tu mamá cuando tú eras pequeña y empezar a actuar como tu mamá. Dejar tu ser de lado y empezar a repetir esos patrones. Y también puedes ver en tu hija o en tu hija a ti misma cuando eras pequeño. Y esto inclusive influye cuando se parecen mucho a ti físicamente, y lo cual es muy probable, obviamente son nuestros hijos, pero hay hijos o hijas que se parecen más, que salen así como calca, ¿no? Entonces es muy fácil que se dé este mecanismo de proyección y que cuando ella o él actúe de la manera en que tú actuabas cuando eras niña, pues entonces tú reacciones como tu mamá o tu papá reaccionaban. También puede ser que los veas de manera inconsciente, no como ti mismo, sino como una extensión, o como dice aquí la autora, bueno, nos da varios ejemplos, pero uno de ellos es, haz tú lo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, en el caso de personas que se embarazaron muy jóvenes y que tenían muchos proyectos todavía, querían, yo qué sé, viajar, estudiar una carrera y estudiar determinada carrera, y luego con sus hijos o con sus hijas les exigen o les piden que hagan ellos lo que ellas no pudieron. Y esto, les repito, es inconsciente, no es que tú vayas y digas, ¿sabes qué? Viene un ejemplo, por ejemplo, de alguien que quería estudiar piano y que le costó mucho trabajo conseguir el piano porque venían de una familia con pobreza, etcétera, y que le consigue el piano a la hija y quiere que la hija toque y que además le guste y que sea constante en sus clases y tal. Y cuando la hija deja arrumbado el piano, el papá se siente herido profundamente. Pero ¿esto por qué sucede? Bueno, porque era él, el adulto, el que quería tocar el piano y volcó sobre su hija aquellos deseos que tenía y que no había podido cumplir. También puede verse los hijos, por ejemplo, como una competencia, como, bueno, yo soy esto, pero tú no vengas a quitarme mi espacio. Puede haber una situación de celos con el papá o de celos con la mamá, ya saben, el dichoso complejo de Edipo o complejo de Electra. Puede haber muchas situaciones. Aquí apunté algunos ejemplos.
de lo que la autora dice, bueno, yo no puedo hacerlo, hazlo tú por mí. A veces también hay resentimiento porque comenzamos a ver todo lo que dicen o todo lo que hacen de manera negativa porque sentimos que nos lo están haciendo a nosotros, que es personal. Dejamos de ver que están aprendiendo y que están en un proceso porque queremos hijos o hijas perfectas, porque si no nosotros sentimos que estamos siendo imperfectos. Habría que plantearnos entonces algunas preguntas. Esto que les estoy explicando súper rápido es como todo el contenido del libro en varios capítulos y al final ya vienen las preguntas que me parecen súper buenas y vienen una serie de meditaciones y las meditaciones ya nos ayudan como a sanar o a resarcir. Miren, aquí vienen unos ejemplos de las preguntas que me parecen súper buenas. Además de lo que tengo claro, ¿por qué me molesta tanto este comportamiento de mi hija o de mi hijo en esta situación? Puede ser que tire la comida o puede ser que no se quiera poner el cinturón de seguridad. Es decir, son situaciones que si las viéramos de forma objetiva son pequeñas. Pero hay botones que nos tocan, que nos molestan muchísimo y que podemos reaccionar así como panteras. Y entonces cabría preguntarnos, ¿qué está haciendo y por qué me afecta tanto? Aquí viene otra pregunta interesante. ¿Me avergüenza ante otros? Quizá yo quisiera que ella o que él fuera guapísimo o que se viera todo el tiempo súper arreglado, súper limpio, etc. Y cuando lo presento a otros siento vergüenza. Y este no es un sentimiento fácil de aceptar, fácil de reconocer, pero existe. Si somos capaces de reconocer con honestidad que sentimos a veces vergüenza de nuestros hijos o que nos hacen sentir vergüenza, pues ya vamos por un camino de sanación, porque lo primero es reconocerlo. Otra pregunta, ¿me preocupa que piensen que no soy buen padre, buena madre, que no soy buen tutor o lo que sea? ¿Qué me preocupan de los demás? O sea, la visión de los demás, y esto tiene también que ver con la figura paterna y materna, con qué piensan los abuelos, qué piensan los suegros, si te sientes juzgado o juzgada. ¿Se parece a mí justo en lo que tanto me desagrada de mí? Puede ser físico, algún defecto físico que tenga igual a ti, o puede ser alguna característica de la personalidad que tenga, que a ti te moleste de ti y que lo tenga igual ella o él. Le tengo envidia porque él sí puede o tiene lo que yo no. Puede ser al contrario, que a lo mejor tú sientas algunos complejos físicos y que él o ella salió muy guapo, muy bonita, lo que sea, o que tú te sientes que no tienes la suficiente capacidad y sientes que ella o él es súper listo, súper lista, y eso puede generar envidias, competencias y resentimientos. Estoy tratando de que él sea o haga todo lo que yo no pude en el pasado o que no puedo ahora. Y por último, quiero que él haga o cambie algo que yo no puedo cambiar. Miren, estas no son preguntas fáciles ni se contestan así como rápidamente, entonces creo que vale mucho la pena que lean el libro, que lean el libro completo y que le echen una pensada, que le echen una reflexión, que si es necesario lo hagan acompañados de un terapeuta, psicóloga, etcétera, que lo platiquen con alguien, que tengan un círculo de mamás, un círculo de apoyo, para expresar todos aquellos sentimientos difíciles que a lo mejor nosotros queremos como, así como las fotos de Instagram, ¿no? Que todo es perfecto, todo es bonito, mis hijos son limpios, amables, educados. Cuando esto no es así, cuesta trabajo reconocerlo, pero vale la pena hacerlo porque es el camino de la sanación desde la profundidad. Una vez que sanamos así, de manera profunda, entonces sí, los tips, los consejos, las estrategias fáciles, los jueguitos, va a ser todo mucho más fácil. No es que no funcione, pero va a fluir mucho más y va a ser algo más duradero, va a ser algo que podamos incluir en nuestras rutinas. Vamos a poder cambiar de fondo porque ya lo más profundo está trabajado. Por último, les quiero hablar de esta parte final en la cual vienen prácticas. Las prácticas son una especie de meditaciones, bueno, no especie, son meditaciones y visualizaciones en las que te invitan a respirar profundo, a concentrarte
Y les decía ya yo que la autora es así como un poco mística, espiritual, etcétera. Entonces te invita a que le llames al alma de tu hijo o de tu hija y que también le llames a tu alma y que se comuniquen de alma a alma. Y yo lo he hecho y la verdad es que a mí me gusta meditar, porque también decirlo, ¿no? A lo mejor no es para todos, pero una vez dentro, una vez ya bien concentrados, a mí me gusta, pues sí, como abrirme a qué me tiene que decir el alma de mi hijo. Ahora, si ustedes son escépticos y se vale, científicos, etcétera, les quiero decir que esto es algo simbólico. Al decir voy a escuchar el alma de mi hijo y todo lo que me quiere decir, lo que estás haciendo realmente es invitar a que salgan cosas del subconsciente, a que todo aquello que está ahí oculto salga de su parte y salga también de tu parte, porque también tú en algún momento le expresas qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Todo esto, después de unos minutos, les decía yo, de respirar, de concentrarse, de cómo ir a lo profundo. Y salen cosas bien interesantes que ya luego en la práctica, día a día, en la cotidianidad, te acuerdas y la verdad es que sí produce un cambio para mí, al menos en mi caso, a mí me ayudó mucho porque creo que sí me ayudó a cambiar cosas como profundas. Y cada vez que siento que empezó como a tener muchas fricciones con mi hija o con mi hijo, que nada me está pareciendo, que me estoy quejando demasiado, que como que las cosas no fluyen y digo, a ver, no es que una muela, no es que yo qué sé, la gripa, sino que hay algo más. Entonces regreso al libro, regreso a las meditaciones y me ayudan a volver a vincular con más facilidad. Espero que esto les ayude muchísimo. Espero que le llegue a quien le tenga que llegar y que si de verdad sienten que quieren tener un cambio profundo, pues vayan al libro y también pidan ayuda profesional si es necesario. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. Hasta la vista.